Para iniciar, les comento, les vuelvo a retroalimentar de que les voy a dar una temática, Stephanie, y yo te voy a dar el tema. El tema que te va a tocar a ti de exposición es de enfermedad laboral producida por agentes químicos. ¿Oíste? Enfermedad laboral producida por agentes químicos. Voy a colocártela aquí en el chat de mí. Vamos a colocar grupo de Stephanie. Enfermedad laboral producida por agentes químicos. Y en el caso de la niña Blady, al fin y al cabo tú no has todavía establecido grupo. Blady, ¿sí me estás escuchando? Por favor, escríbeme si tienes inconveniente. Seña, pero ¿estás segura que esa es Blady? Porque ahí dice Caterine. Yo creo que es Blady Torres, sí. Es Blady. Caterine. ¿Quién es? Caterine. Caterine, ¿qué? Caterine. Espérate un momentico, ay, qué pena. Caterine, ay, sí, qué pena, yo le digo Blady. Es que tengo Blady y tengo Caterine. Hola, Caterine. Caterine, lo que pasa es que necesito saber si ya tú tienes grupos de exposición. No. ¿Y con quién de tus compañeros tú interactúas para que puedas armar grupos de exposición? Porque ya el grupo de Stephanie ya está con Byron y está con Melanie. No sé si está José Ramírez. José Ramírez hoy no se pudo conectar, él me escribió, pero yo puedo sugerirte que lo puedas hacer con él. O incluso Byron, que está en Cali, a pesar de que están lejos, existe esta plataforma para que ustedes incluso por aquí... No lo puedo hacer sola. No, tiene que ser en parejas o en grupos de 3. Del grupo con quien interactúas. Bueno. Pero no, ojo, la exposición no se con trata ninguno. de que bueno, en la exposición no se trata que tú vayas a la casa de ninguno. A través, por ejemplo, aquí a través de Meet, ustedes pueden crear una reunión, así como lo hago yo, y hacer su respectiva exposición y ponerse de acuerdo. O una llamada de WhatsApp, por Zoom, por la otra, por Teams, que es también otra plataforma. ¿Ok? Señor, una Entonces, pregunta. si tú quieres, Kate, yo te asigno un compañero para que ustedes se pongan de acuerdo y hagan el grupo. ¿Te parece? Sí, Steffi. Señor, Ok. pero si no lo puede hacer presencial, puede. Ah, ¿cómo así presencial? O sea, que lo podemos grabar así, o sea, los 3 unidos. Vean, ahora como estamos nosotros con el tema del COVID, es preferible que cada quien lo haga en su casa. Es decir, yo no sé si yo de pronto les expliqué. Voy a desactivar un poquito la cámara, ustedes me disculpan. Aquí estoy de pronto un poquito al natural, sin gota de maquillaje, cambiadita, pero al natural. Lo que pueden hacer es hacer la exposición, si por lo menos es en grupo, es en parejas, la persona, el que vaya a iniciar la exposición, va a hacer la presentación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora. Mi grupo está conformado por Sutana y por fulano. Vamos a tratar el tema enfermedades laborales causadas por agentes físicos. Inicio hablando sobre de pronto las enfermedades relacionadas con la hipoacusia o con la pérdida de la audición. Entonces la persona empieza. Entonces, bueno, hasta aquí llegó mi temática. Continúa mi compañero o doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Otro compañero va a mostrar el video donde él va a retomar y decir, bueno, a mí me corresponde hablar sobre estas enfermedades
soy fulana de tal, estoy en grupo con fulanito y les voy a continuar con el relato. Bueno, hasta aquí terminamos, ha sido un placer. ¿Sí me entienden? Es decir, yo no veo necesario de que ustedes tengan que desplazarse a la casa de ninguno porque estamos pues en épocas en que nosotros nos tenemos que cuidar. Si bien de pronto aquí en la ciudad los indicadores con respecto, quizás mejorando un poco, eso no indica de que ya el virus se haya ido, nosotros tenemos que cuidarnos. Chicos, nosotros no sabemos, usted no puede llegar de imprudente, usted de pronto es transmisor del virus y usted no puede llegar de imprudente a la casa del compañerito donde, donde hay ancianos o donde hay personas jóvenes pero con comorbilidades, usted no vaya a ir de impertinente, Dios no lo permita a generar de pronto, a llevar un, como digo yo, un intruso, porque el virus es un intruso. ¿Ok? Hola, Brainer, ¿cómo estás? Brainer, te presento a Catherine Torres. Catherine es una compañera tuya que está pendiente también por armar grupo de exposición. Recuerdas, la semana pasada hablamos precisamente de enfermedades laborales y hay una actividad que se vence la otra semana y es una exposición que ustedes tienen que hacer a través de un video. Van a exponer precisamente lo que son las enfermedades laborales. Yo les voy a dar una temática de un tipo de enfermedad. Por ejemplo, ya Stephanie tiene enfermedades causadas por agentes químicos y a mí me gustaría, les digo si entre los dos no hay ningún inconveniente en que trabajen juntos. ¿Cómo van a trabajar en Cali, en la sucursal del Cielo? Kate vive aquí en Barranquilla, no sé en qué barrio, pero me imagino que cerca del sector del colegio. Ustedes se pueden poner de acuerdo a través de WhatsApp. Yo les voy a dar ahora el tema y ustedes lo que van a hacer es organizar el tema y que cada uno de forma independiente arme un video y lo muestren juntos. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. De pronto, averiguar juntos la temática, ponerse de acuerdo en quién inicia y quién continúa el video. Si saben mucho, porque hay, bueno, una herramienta que permite editar el video y por lo menos me envían uno solo, no me lo van, o sea, el que sepa. Por ejemplo, si son 3 grupos, 3 integrantes, de manera individual cada uno va a hacer su video. Entonces hay chicos que saben hacer una edición, los 3 videos en uno solo. El que inicia, el que continúa y el que termina y queda fabuloso. Si usted no sabe cómo se hace, no hay inconveniente. Me lo pueden enviar de manera individual, ¿verdad? Les estoy dando esa opción que me lo envíen de forma individual. No es una camisa de fuerza que me lo manden editado, ¿verdad? Pero si lo saben hacer o consiguen quien se los haga, sería fantástico. Entonces, Brainer, te pregunto, ¿tienes alguna dificultad para hacer grupo con tu compañera Caterine? Porque ella me manifestó que no tenía grupo de video. Brainer, me escriben si no pueden hablar, por favor. Brainer, listo. Brainer dijo que sí. Caterine, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? ¿Estás de acuerdo con trabajar con tu compañero? No sé, sí, señor, tranquila. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí por el chat de Meet intercambien teléfonos. Kate, le das tu teléfono a Brainer y Brainer le das el teléfono tuyo a Kate para que se pongan de acuerdo y armen algo bien chévere entre los dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sin más preámbulos, porque el tiempo es oro y hoy es bastante preciado, vamos a dar la explicación de lo que corresponde a la temática que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos aquí al curso. Es la semana 1, vamos aquí en semana 2. Perfecto, aquí está lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. En el día de hoy vamos a prestar bastante atención porque vamos a desarrollar
una metodología. Ay, qué pena, esto no. Pero es un momentico que me equivoqué. Se me chispoteó algo. Pero es un momentico que aquí tuve un pequeño impasse, por decirlo así. Ay, no se me grabó como era. Y acá, ok. Vamos a grabarla acá. Chicos, no sé qué pasó, que se me cerró la sesión sincrónica. Ok, ahora sí vamos a presentar. Bueno, entonces es visible lo que lo que estoy mostrando en la pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy, chicos? Hoy vamos a ver una metodología. La clase no va a terminar hoy. Esto continúa para la próxima sesión. Vamos a hablar sobre la matriz de riesgo, pero para hablar de la matriz de riesgos, nosotros necesitamos conocer la GTC 45. ¿Y qué es la GTC 45? Es la guía técnica colombiana que nos permite identificar los peligros y valorar los riesgos que nosotros encontramos en seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá?
acá tenemos algo importante. ¿Y qué es lo importante que nosotros tenemos acá? Algo que ustedes ya conocen y son los peligros y los factores de riesgos asociados a las diferentes actividades que nosotros podemos desarrollar en el ambiente laboral. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que identificar, voy a ampliarles un poquito más, es que existen 7 factores de riesgos químicos, psicosociales, biomecánicos o ergonómicos, de seguridad y naturales. Que los biológicos se relacionan con todo lo concerniente a enfermedades, a virus, a bacterias, enfermedades que se producen a causa del virus, como por ejemplo el famoso COVID-19 es un factor de riesgo de tipo biológico. ¿Por qué? Porque la transmisión se puede hacer de persona a persona, ¿verdad? Una persona contaminada puede enfermar al resto o a través del contacto directo con algo que esta persona haya tocado. ¿Por qué? Porque ya se trata de un virus, ¿verdad? Que normalmente se transmite de persona a persona. Pero también podemos encontrar hongos, por ejemplo. Nosotros que nos encanta a las chicas ir a un salón de belleza, es muy importante cuando nos van a hacer la manicura, a arreglar las uñas de las manos y de los pies, que desinfecten precisamente pues el recipiente donde se va a calentar o vas a meter tus pies. Normalmente son recipientes que vienen eléctricos, que vienen con un sistema de esterilización. Y en los casos de pronto más comunes, agua caliente en una ponchera. Pero es importante que se limpie. ¿Por qué? Porque es muy probable que una persona que tenga un hongo, que tenga un pie de atleta, vaya y contamine el sitio, el recipiente, y si no se lava bien, ese hongo puede quedar ahí y otra persona fácilmente lo puede adquirir. Como los parásitos, los piojos, nosotros de chiquiticos, ustedes que están en una etapa escolar, yo recuerdo que en mi época decían que el que no tuvo piojo no fue pelado. Y es verdad, yo de hecho, por más que mi mamá me limpiara, me trasquilara, era impredecible cuando había un grupo bastante numeroso de estudiantes y en algunos casos muchos niños eran desaseados, muchas mamás eran descuidadas y pues no limpiaban bien a sus chiquiticos y eso era algo que se proliferaba. Yo creo que en esta época, yo por lo menos todavía no lo he experimentado con ninguna de mis 2 hijas y me da un miedo terrible porque hay una que tiene un cabello que es bastante desproporcionado. Bueno, entonces eso es un factor de riesgo biológico, todo lo que son esas bacterias, esos parásitos, esos bichitos, son un riesgo de tipo biológico. Físico, ya sabemos que los riesgos de tipo físico tienen que ver aquellos que pueden ser de orden ambiental, que genera la misma naturaleza, y algunos que son accionados por la energía eléctrica. Por ejemplo, yo aquí apago la luz y apago el ventilador, ¿y qué ocurre? Ocurre que voy a tener dificultad de temperatura porque voy a estar a una temperatura bastante extrema. Estoy en un espacio casi que confinado, mi habitación no tiene ventana, solo tiene puerta. Y si estoy aquí sin energía, uy caramba, el calor que se siente es impresionante, es prácticamente insoportable. Entonces, ¿qué me corresponde? Me corresponde precisamente accionar la energía eléctrica para poder colocar, para poder estar ambientada y para poder ver la clase. Entonces, aquí, por ejemplo, la computadora te muestra la pantalla, pero sabemos de que estaría forzando bastante mi vista. De hecho, aquí quedé así como viendo cucullito. ¿Por qué? Porque estoy forzando bastante la vista, ¿verdad? Sí, apagó la luz y ya estoy sufriendo de calor y tengo que prender el ventilador. De igual manera, el riesgo químico tiene que ver con los líquidos, con los gases, con todos esos procesos o esos materiales que son producto de ciertos procesos productivos. Hay un riesgo psicosocial que pues afecta a muchas personas y tiene que ver con la gestión del trabajo, con las características como tal de la organización y de la actividad.
las condiciones de la tarea. Por ejemplo, actualmente nosotros vemos que ya dentro de poco, pues al parecer, ya el Estado decretó o dio una orden para inicio de las, pero muchos padres de familia no están de acuerdo a ese lineamiento. ¿Alguien me está alzando la mano? ¿Sí? Pregunto, ¿alguien iba a hacer alguna intervención? Porque sentí como cuando querían hacer alguna intervención. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, ahora con todo lo que se avecina, bueno, por lo menos aquí en Barranquilla, la situación al par mejorado, ojalá y así se mantenga. En ocasiones, por ejemplo, las pocas veces que me ha tocado salir, hoy por lo menos ahorita voy a una cita médica, yo veo que las personas están muy relajadas, incluso yo veo gente por aquí, por mi casa, que pasa a la tienda sin tapabocas. El virus no se ha ido, el virus todavía está. Es probable que aquí en esta ciudad, con todo lo que nosotros vivimos, creemos cierta, la famosa inmunidad de rebaño. Pero de igual manera, todavía existe el riesgo, el hecho de que tengas una dosis de vacuna no quiere decir que la enfermedad no te va, obviamente va a ser, quizás te pueda, no va a ser fatal, por decirlo así, lo que va es a disminuir la gravedad de la misma. Pero nosotros todavía no sabemos, nosotros tenemos que seguirnos cuidando, no podemos llegar a la casa de un amigo, por ejemplo, donde hay un amigo que tenga el abuelito, que tenga una tía anciana, porque si estas personas no están vacunadas, estas personas son muy propensas a que, pues obviamente, el virus les llegue. Entonces, si vamos a ir a las clases, ojalá, porque sería muy chévere la integración y volverse a ver con sus compañeros desde hace más de un año. Prácticamente ustedes no interactúan desde noveno, porque en 10º grado yo creo que nada más no alcanzaron ni a ir un mes completo a clases cuando vino todo el problema del virus. Entonces sería magnífico, ¿verdad? Pero de igual manera, hay que, es importante como tal la integración social, siempre y cuando el colegio también brinde y garantice los protocolos de bioseguridad. Entonces, los colegios se están preparando, nosotros como instructores simplemente tenemos que acatar órdenes y esperar a que la institución para la que prestamos el servicio responda a los lineamientos que establece como tal el Ministerio de Educación, y por encima de todo eso también se respeta la decisión de los padres de los alumnos de mandar o no a los chicos a las aulas. Entonces, les quería comentar de que pues obviamente toda esta situación de clases presenciales y clases virtuales en nuestra población, en la población docente, ha generado de pronto muchas dificultades. Hay muchos colegas que han manifestado problemas de enfermedad laboral a causa del estrés, porque hay que atender a la población de forma virtual y ahora hay que atender a la población de forma presencial. No es fácil el trabajo porque ustedes saben de que, por ejemplo, y sobre todo cuando no se tienen las herramientas informáticas, miren, por ejemplo, hoy aquí solamente hay 3, 4, ahorita se acaba de salir un compañero de un grupo de 20, 21 estudiantes, y lo cual que indica que la gran mayoría tienen dificultad para conectarse, para estar aquí en las clases. Entonces, listo, van a asistir a las clases presenciales, pero algunos por muchas circunstancias no van a poder ir, y obviamente el profesor va a tener que buscar a través de los medios virtuales seguir el proceso de orientación. Entonces eso puede generar bastante, ¿qué les digo yo? Problemas de estrés en esta población. A nosotros nos toca duro, nosotros no solamente estamos disponibles de pronto para ustedes en horarios laborales, pero en horarios que no son laborales es de preparación, de alimentación, yo que tengo niñas pequeñas, pendientes de las tareas de las niñas,
Entonces es un tema que es bastante, pero bastante complejo y mire que con conocimiento de causa les hablo. Bueno, también hay factores biomecánicos o ergonómicos, por ejemplo, ahora mismo estamos forzando que una postura, ¿verdad? Estamos sentados, estamos en algunos casos no tenemos una silla ergonómica adecuada para el desarrollo. Es importante adquirirlas. Si nosotros somos, por ejemplo, en mi caso, que soy prestador de servicio, yo tengo que adquirir una silla con unas condiciones ergonómicas adecuadas, hacer mis pausas activas. Hay trabajos que generan movimientos repetitivos, por ejemplo, los operarios hacen muchos movimientos repetitivos y también manipulación de carga, sobre todo aquellos que están relacionados a logística. En la parte de seguridad encontramos los riesgos mecánicos, por ejemplo, una máquina en funcionamiento genera un riesgo de tipo mecánico. Aparato, por ejemplo, aquí el computador ahora mismo, como lo tenía descargado, ya lo voy a desconectar, estaba accionado a la corriente eléctrica, ¿verdad? Locativo, ustedes saben de que, por ejemplo, los pisos, cómo están estructurados, cómo está la pared, cómo está la infraestructura general de la planta. Entonces, hay unas condiciones mínimas de seguridad que se deben tener en cuenta y que se tienen que aplicar precisamente teniendo en cuenta la actividad económica que desarrolle como tal la empresa. Tecnológico, por ejemplo, todos estos tipos de aparatos tecnológicos como el computador, como la impresora, pueden generar alguna chispa, algún riesgo de incendio. Entonces, hay que estar atentos a este tipo de circunstancias, accidentes de tránsito, por ejemplo, para aquellos trabajos en los que sea impredecible transportarse en un vehículo, en un vehículo unipersonal o multipersonal. Trabajos que tengan que ver con riesgos públicos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con atención al cliente. Por ejemplo, en un EPS, ahora yo que voy a un EPS, hay una persona que me tiene que atender y me tiene que decir, ah, sí, mire, aquí tengo yo una cita, vengo a traer a las niñas. Trabajos en alturas, aquellos trabajos que están por encima del 1.5 metros y en espacios confinados que son de pronto como en cámaras, en espacios de trabajo reducidos donde el trabajador obviamente se expone o trabaja bajo esas características y se expone precisamente a riesgos relacionados con esa actividad. Y a los fenómenos naturales, aquí estamos hablando, por ejemplo, la naturaleza no falla. Eh, Nosotros aquí, por lo menos a nivel costa, tenemos cerca el mar, más que todo, históricamente y por las características del terreno, el fenómeno natural que más de pronto nos puede a nosotros afectar son los vendavales, que son las fuertes brisas que se generan pues a causa de lluvia, cuando hay tiempo de lluvia. Inundación también, acuérdense de que nosotros, Barranquilla es una ciudad que dicen que está hecha de forma al revés, porque los arroyos siempre han sido un problema y han sido una problemática bastante grave, han generado pérdidas humanas, han sido situaciones bastante lamentables, muchos buses, yo recuerdo en una época donde un bus de las Nieves eh, se lo llevó un rollo, el arroyo, recuerdo yo del famoso Luz Cola, la 21, unas personas que venían en el bus, el arroyo se lo llevó, dentro de eso es una vecina, que recuerdo tanto, y bueno, varias personas, eso fue terrible, estaba yo bastante pequeña, eso hace más de 30 años, y bueno, eso son situaciones que marcan y precisamente tienen que ver con este tipo de situaciones. Y bueno, aquí a pesar que estamos como cerca del mar, no es una zona donde se produzca. De todas maneras, el riesgo está latente. La probabilidad es mínima, pero yo recuerdo que hace como unos 3 años hubo una onda de tsunami que atravesó el litoral Caribe. Es decir, la persona estaba normal y de repente es como de pronto como cuando llueve, como cuando hay un arroyo. Creo que las dos primeras calles de Ciénagas, las que están más cercanas a la costa, a la playa, se lograron inundar porque hubo una onda, ya, y llegó de pronto, es decir, como si se subiera la marea y llegara. Eso
también ocurre acá en Puerto, lo que son las playas acá del litoral. Entonces, pues obviamente hay que estar preparados ante un evento de esta magnitud, ante un temblor. Los mecanismos de socorro, pues obviamente tienen que generar la alerta. Chicos, hasta ahí está todo claro con respecto a esta primera parte. Sí, señor. Ok. Entonces, Stephanie habla por todos. ¿Qué le habrá pasado a Andris? Que vi que no, como que tuvo dificultad y no se pudo conectar. Bueno, entonces continúo. Entonces, aquí voy a bajar un poquito para que ustedes puedan visualizar, porque ahora sí voy a hablar como tal de la GTC. Un segundo. Hola chicos, ya llegué. ¿Qué le pasó a Katherine? Pedí permiso que ya venía, no se tenían por qué retirar. Bueno, entonces les decía de que hay un instrumento que permite identificar los peligros y valorar riesgos, como lo es una matriz de riesgos. Entonces, ¿la matriz de riesgo qué es? La matriz de riesgo va a ser el documento que nosotros vamos a utilizar precisamente para poder identificar los peligros y valorar los riesgos que encontremos en un ambiente laboral. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder desarrollar o para nosotros poder hacer una correcta evaluación de los riesgos, nosotros tenemos que conocer unas tablas y con base en el estudio o en el desarrollo de esas tablas, que vamos a desarrollar como tal la interpretación, ¿verdad? De lo que es una matriz de riesgos. Voy a mostrarles, chicos, lo que es la matriz de riesgo para que ustedes puedan. Vamos a ver aquí, Maya. Y aquí está la matriz. Este documento yo se los compartí a través de la
de la plataforma. E inmediatamente se los puedo mandar como tal al correo. Bueno. ¿Logran visualizar? Es una tabla en Excel. ¿Está clara? Stephanie, Brainer, ¿sí la visualizan? Sí, señor. Ok, aquí se las estoy mostrando. Bien. Muy bien, entonces, este cuadro hay que diligenciarlo. Se llama matriz porque si se pueden dar cuenta, tiene innumerables casillas y esas casillas están clasificadas por una actividad. Y esa actividad es lo que se va a explicar como tal en cada una de las tablas. Entonces, para efectos de la primera calificación, porque ya se está acabando la clase, y esta matriz no la vamos a desarrollar en una sola clase, voy a explicar esta primera parte, cómo se diligencia, para que ustedes lo hagan de tareita. Vamos a desarrollar hasta aquí, hasta donde dice controles existentes, le voy a colocar un color azul. Esta es la primera parte que vamos a diligenciar y lo primero que usted tiene que hacer, esta es la parte cualitativa, es decir, va a ser escrita. A partir de acá viene como tal ya la ponderación o la numeración y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, para poder desarrollar la matriz de riesgos, ¿qué es lo primero que ustedes deben conocer? Esta metodología a mí me permite hacer la evaluación de los riesgos que yo encuentre en mi área de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo mi área de trabajo o mi oficina o el sitio donde yo desarrollo mi actividad formativa que viene siendo mi casa. Es decir, aquí yo tengo mi oficina, esta es una oficina, aquí tengo un escritorio, tengo un computador, tengo internet, tengo mi teléfono celular al lado, es decir, las herramientas necesarias, tengo mis audífonos, también tengo una diadema, las herramientas necesarias para yo como tal desarrollar mi proceso formativo, las tengo aquí. Muy bien. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que determinar cuáles son esos riesgos, ¿verdad?, a los que yo me expongo desarrollando como tal esta actividad. Yo les hago a ustedes una pregunta así rapidita. Entonces, para que ustedes tengan claridad, lo que nosotros vamos a hacer con esta metodología es determinar el nivel del riesgo. Ese es el objetivo de una matriz de riesgo, determinar el nivel de riesgo en cada actividad que realiza un trabajador o todo un área o toda una empresa. Entonces, ¿cómo se halla el nivel de riesgo? El nivel de riesgo se halla, ¿verdad?, primero que todo, identificando el nivel de probabilidad, ¿verdad?, y el nivel de consecuencia. ¿Y qué es el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad, la probabilidad es determinar el grado de ocurrencia de un evento, ¿verdad? Entonces, el nivel de probabilidad, por ejemplo, voy a decir cuál es la probabilidad de que yo salga embarazada, ¿verdad? Entonces, dependiendo, hay que tener en cuenta si yo estoy en estado fértil, si tengo pareja, si de pronto estoy ahora mismo bajo algún tipo de método de anticoncepción. Entonces, teniendo en cuenta todos esos parámetros, uno puede decir la probabilidad de que tú salgas embarazada es remota porque estás desconectada. Mejor dicho, es 1 en 1.000.000, ¿verdad? Porque hay casos en que hay una reversión o hay algo interno y las trompas se desatan y está la probabilidad de un embarazo. Es decir, eres fértil, estás sexualmente activa, no tienes ningún método de anticoncepción, pues obviamente la probabilidad de un embarazo es bastante alta. No tienes ningún tipo de pronto de enfermedad o de anomalía o de problemas de infertilidad. Entonces, para esa persona la probabilidad de embarazo es mucho más alta que la persona que obviamente se esté protegiendo o que esté totalmente desconectada. Listo. Entonces, el nivel de probabilidad, ¿cómo se mide? Se mide determinando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Esto, chicos, son tablas. Entonces, nivel de probabilidad. Me dicen que el nivel de probabilidad aquí está. Se halla multiplicando una tabla que se llama nivel de deficiencia
y hay otra tabla que se llama nivel de exposición. Entonces, el nivel de eficiencia del riesgo es determinar qué tan grave es esa situación a la que yo me estoy enfrentando. Entonces, ese nivel de eficiencia va a tener una ponderación desde la más bajita, es decir, donde no hay ningún tipo de riesgo y esa no se da valor, es decir, es 0. Cuando es 0 quiere decir que no hay riesgo. Cuando es 2 quiere decir que el riesgo es bajo. Y cuando es 10 quiere decir que es bastante alto. Entonces, se le da esa ponderación 0, 2, 6 o 10 en ese orden. Esa tabla la vamos a explicar en la próxima clase, es simplemente pues para que ustedes más o menos tuvieran una guía de qué significaba cada término, pero en la próxima clase lo vamos a explicar con mayor amplitud. Por lo pronto, para el desarrollo de esta primera actividad que ustedes tienen de tarea, lo primero que ustedes van a hacer. Entonces aquí, en la matriz de riesgo, lo primero que te preguntan es el área o proceso en el cual tú vas a hacer la intervención. Por ejemplo, si yo soy docente, ¿verdad? Yo soy una docente. ¿Usted a qué área o proceso pertenezco yo? Hay un área que se llama servicio educativo. En un colegio yo pertenezco al área de servicio educativo porque yo soy docente. Entonces, lo primero que usted tiene que identificar es a qué área pertenece el trabajador que usted va a intervenir, al trabajador al que usted le va a evaluar el riesgo. La persona es digitador. Bueno, esa persona a qué área pertenece. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué área pertenece un digitador? Un digitador es el que lleva el registro de las operaciones mercantiles de una empresa. El área contable, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que trabaje operando una máquina, ¿a qué área de la empresa pertenecerá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dice Breiner? Escríbeme, Breiner. Stephanie, una persona que trabaja operando una máquina, trabaja en monómeros y opera una máquina. Bueno, esa máquina, maquinaria pesada, quiere decir más bien es producción porque ahí es donde se está elaborando el producto. Más bien maquinaria pesada es si la persona trabaja en mantenimiento de máquinas, pero ella está operando una máquina, es decir, hay un proceso productivo que él tiene que estar pendiente. ¿De acuerdo? Les cambio. La persona se encarga de hacer, es decir, va a transportar la mercancía que se encuentra en la estantería y se va para el cliente. Es decir, la persona es un auxiliar de bodega. ¿A qué área pertenece? A la logística. Muy bien. Logística y distribución. Puede ser logística de almacenamiento o logística de distribución, ¿ok? Almacenamiento puede ser materias primas o almacenamiento de mercancía, y de distribución es esa mercancía que ya está listica, que está en el estante, pero va a enviarse al cliente. Listo. Entonces, ahí más o menos nos vamos ubicando. Un auxiliar administrativo, ¿a qué área pertenece? Pues obvio, administrativa. Un analista de sistemas pertenece obviamente al área de sistemas de información. ¿Ok? Entonces es lo primero que usted tiene que identificar al momento de hacer la evaluación de riesgo, señores, futuros técnicos en seguridad laboral. Si a mí me van a evaluar ustedes un riesgo, lo primero que tienen que identificar es que la profe pertenece a un área que se llama educativo, servicio educativo. Cuando me preguntan zona o lugar, es el espacio físico donde yo desarrollo mi actividad laboral. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes me evalúan a mí, ¿dónde desarrollo normalmente, no ahora en tiempos de pandemia, dónde se desarrolla normalmente el trabajo de un docente?
qué colocarían ustedes ahí? ¿En qué lugar desarrolla un docente su trabajo? Breiner, Stephanie. Colegio, señor. ¿En dónde? En los colegios, no sé, en las universidades. En el colegio. Pero el espacio del colegio donde tú desarrollas el trabajo, ¿cómo se llama? Salón. El aula, ¿cierto? Muy bien, el salón de clases. Entonces, aula escolar. Correcto. El auxiliar de bodega, ¿dónde desarrolla su trabajo? Hombre, en la bodega. El operario, ¿dónde desarrolla su trabajo? Hombre, en la planta de producción. Actividades. ¿Qué actividades desarrolla un docente? Dar clases, enseñar. Correcto, instruir, ¿verdad? Dicta la clase, instruye, comparte conocimientos, entonces, dictar clases. Esa es la labor de un docente. Pero dentro de dar la clase hay una cantidad de tareas que la persona desarrolla. Una puede ser calificar exámenes. Entonces aquí está calificar y retroalimentar exámenes. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a estar sentadita calificando y retroalimentando. Es decir, esa tarea es una de las muchas que puede tener un docente. Un docente puede estar dando una tarea. La persona está desarrollando la clase, está en el tablero explicando o socializando la clase. Esa puede ser una tarea. Otra, ¿cuál puede ser? Bueno, otra puede ser de retroalimentando, por ejemplo, guiando, explicando por grupos de trabajo, haciendo una ronda en el salón. Esa puede ser una actividad. Otra, ¿cuál puede ser? Otra actividad puede ser desarrollar como tal las actividades mientras ellos están en el recreo, o trabajar en las actividades, o armar como tal las actividades, o programar las actividades. Ok, entonces en esta se me ocurre de que la persona está calificando y está retroalimentando, es decir, este está muy bien, está excelente, y este está mal, y me toca retroalimentar y decir, este está mal por esto, esto por esto, esto por esto. La tarea rutinaria, ¿qué creen ustedes? Eso de calificar y retroalimentar, ¿será o no será rutina? Sí, señor. ¿O lo hace de vez en cuando? Todos los días tiene que calificar las tareas y los compromisos que deja. Claro, porque es rutinaria, porque no solamente, si es una sola profesora, le toca para todas las materias. Y si tiene un solo grupo, estamos hablando de mínimo unos 5 grupos de trabajo. Entonces, por lo menos, a diario siquiera se dedica a evaluar un grupo, ¿sí o no? Para no dejarse acumular. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Con respecto a esta primera tabla que yo les socialicé, ¿cuáles son los riesgos que más se relacionan con un profesor? Biológico, físico, químico, psicosocial, teniendo en cuenta la actividad que realiza. Mecánico, biomecánico, de seguridad o natural. ¿Qué creen ustedes? Biomecánico, señor. Muy bien. Estamos en sintonía. Breiner está de acuerdo. Entonces, dentro de la clasificación vamos a hablar de que es un factor de riesgo biomecánico. Ahora, ¿qué tipo de peligros biomecánicos se relacionarían con esta actividad? Y los peligros son estos, de estos que están acá. ¿Con cuál creen ustedes o con cuál me relacionaría yo? Con la postura, los movimientos repetitivos. ¿Cuál de pronto estaría más relacionado con el docente? El esfuerzo. No, porque el docente no está haciendo ahí ninguna fuerza, no está levantando ninguna carga. Entonces, con los movimientos repetitivos. Este puede ser uno si utilizo mucho computador.
Pero yo creo que sobrepasa todo. Entonces La postura forzada, correcto. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar sentada calificando. ¿Ok? Ese es el peligro que se relaciona con este riesgo biomecánico y que nosotros podemos evaluar. Ahora, ¿qué efectos, es decir, cuáles serían las consecuencias que generaría este peligro en un trabajador? Si vemos que de pronto no hay controles, ¿qué puede ocurrir? Supongamos que no tiene una silla adecuada, que es una silla rimas. ¿Qué puede ocurrir con el docente? ¿Qué puede generar esa postura forzada? ¿Será exageración? Recuerden que una jornada laboral de un docente mínimo es de 6 horas o 7 horas, porque están desde antes de las 7, 6:30 de la mañana, en muchos casos, hasta la 1 o 2 de la tarde. El estudiante sale y en ocasiones el docente se tiene que quedar media hora más. Entonces son jornadas de trabajo bastante largas y bajo esa condición, una silla que no sea la adecuada, esto puede generar problemas a nivel que postural. Entonces pueden ser lumbalgias. En el cuello también. Sí. Problemas de columna, desviaciones de columna. En algunos casos también generan hernias discales. ¿Cómo se llama eso? Problemas osteomusculares. ¿Sí? Y los controles significan qué controles hay en el medio, es decir, en el colegio, para contrarrestar esa situación. Y los controles son de 3 tipos: en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Y qué es un control en la fuente? Un control en la fuente, por ejemplo, es si hay alguna máquina que es la que me está generando el riesgo, ¿qué control se aplica para contrarrestar ese riesgo? Por ejemplo, una máquina, por ejemplo, una sierra, va a tener unas salvaguardas de seguridad para evitar de que las personas, al manipularla, al cortar la madera, de tajo se vayan a cortar una mano, una falange o algo. ¿Ok? Bueno, en el medio igual, y en el individuo, en el medio tiene que ver con qué, tiene que ver precisamente con los controles que apliquen a todos los trabajadores por igual. Por ejemplo, un aire acondicionado. Un aire acondicionado es un control que permite que todas las personas que estén en esa área gocen de qué, de una buena temperatura, ¿verdad? Que no vayan a tener ningún inconveniente, que no vayan a sentir calor, sino que todos estén confortables para desarrollar sus trabajos. Y en el individuo, un control en el individuo son aquellos que se hacen de forma individual. Por ejemplo, cuando yo te doy un elemento de protección personal para contrarrestar de algún riesgo. Entonces, en este caso, en la fuente no hay máquinas. Entonces, en este caso, yo coloco un NA, que significa no aplica. En el medio, tampoco hay un control en el medio, no aplican. Y en el individuo, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar es una silla ergonómica, si lo hay. Si no lo hay, yo puedo colocar silla en mal estado, o puedo colocar que no hay. Una cosa es no hay, otra cosa distinta es no aplica. No aplica quiere decir de que, por ejemplo, no se debe tener control en la fuente porque no hay una máquina que me esté generando un peligro, entonces no aplica. Igual en el medio, es decir, que de manera general ese control de la postura forzada no, digamos de que no se va a desarrollar en todas las personas, sino de pronto unas solas personas en específico. Entonces yo coloco no aplica. Pero en el individuo sí. Yo a cada persona individualmente tengo que dotarla de una silla con unas características ergonómicas adecuadas para que la persona pueda desempeñar su labor. Pero la persona tiene una silla, pero la silla que tiene no es la adecuada. Entonces yo coloco silla inadecuada
o definitivamente que no existe el control que me permita contrarrestar el riesgo. Entonces yo puedo colocar aquí dentro de paréntesis para hacer mucho más explícito silla inadecuada. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ustedes, yo voy a colocar, yo mandé la actividad, pero voy a colocar exactamente los nombres porque no aparece que de pronto qué tipo de áreas ustedes van a identificar. Entonces, en esta primera parte, yo les voy a dejar una tareita y es que me van a tomar 2 cargos y en esos 2 cargos ustedes van a hacer esta primera parte, identificar, ¿verdad?, qué tipo de peligros se expone esa persona y cuáles son los efectos posibles, para que en la otra clase interpretemos la tabla y ustedes puedan como tal desarrollar el resto de la matriz de riesgo. Chicos, ¿tienen alguna duda al respecto? Stephanie, Brainer, ¿alguna duda? Ninguna, señor. Todo claro. Bueno, ok. Bueno, les dejo un abrazo, bendiciones para todos. Chao, señor. Chao.